A ver, Cristian, ya podemos comenzar porque faltan bastantes, todavía no están ni la mitad. Comenzamos y ya después sus compañeros irán, se dan agregando. Listo. Nuevamente les repito, hemos desarrollado cortocircuito y les consulto, ¿tienen alguna inquietud, algún problema, algo que no han entendido? Si es así, presenten su pantalla y presenten cuál es la dificultad. Por este medio, para poderles mostrar más detalles, es mucho más sencillo y fácil.
Cristian, ¿cuándo me van a mandar el solucionario? El domingo, ¿no? Listo, listo, listo. Si no hay preguntas, si hubiese preguntas, simplemente hacen la pregunta y pues y paramos, ¿no? Está bien. Cristian, ¿se ve la pantalla? Ya, fíjense, este material que les voy a dar realmente corresponde a otro curso, pero nosotros tenemos que dejar bien claro que es una subestación. Entonces estamos haciendo el cálculo del cable de media tensión que llega a una subestación. Entonces, rápidamente veamos algunas características de las subestaciones. Las subestaciones son espacios donde se instalan equipos especiales, ya sea para la generación, la transmisión o la distribución, o simplemente de energía llega a un punto, a una determinada potencia y se saca diferentes subalimentadores. Con estas subestaciones, con el concepto de una subestación, se planifica la operación y las líneas de reparto son también de 10 kilovoltios, o sea, se conserva los parámetros en ese caso. Podría ser también que tengamos una subestación donde llega a 22,9 kilovoltios y entrega 230 al usuario. Entonces, en ese caso, estamos cambiando también. Puede darse el caso en que recibimos 10 kilovoltios y lo elevamos, digamos, a 36 o a 60. En ese caso también estamos cambiando los parámetros principales. ¿Cuáles son los parámetros principales de un circuito de corriente alterna? Tenemos la tensión, corriente y frecuencia. Más o menos para hacer un cuadro sinóptico para darles una idea de un sistema eléctrico, ¿en qué consiste? Consiste en una generación. Esta generación obviamente se va a recibir a través de una pequeña subestación, tratándose por ejemplo, en este caso, de estos niveles de tensión. En esta subestación, si acá yo tengo una generación, por ejemplo, que es 480 voltios, y quiero ir a 10 kilovoltios, obviamente que acá en esta subestación voy a necesitar un transformador elevador. Y en el otro extremo voy a necesitar un transformador reductor. O sea, cojo los 480, los subo a 10 kilovoltios y en el otro lado recibo los 10 kilovoltios y puedo entregar en cualquiera de estas tensiones que son convencionales, normadas en nuestro país. En este caso, por ejemplo, yo tendré que recibir 480 voltios a una corriente muy elevada. Lo subo a 10 kilovoltios, estos 480 los subo a 10 kilovoltios para tener una corriente baja, lo suficientemente baja como para poderlo llevar hasta 1500 metros. Un poco más, en 10 kilovoltios puedo llegar más o menos hasta 12, 15 kilómetros más o menos. Ese es el concepto de una subestación. En los sistemas eléctricos de potencia tenemos algunas consideraciones. Por ejemplo, las subestaciones cumplen una función muy importante, ya que son utilizadas como unidades en las cuales podemos conectar diversas cargas domiciliarias, comerciales e industriales, controlar y medir y proteger los sistemas superiores e inferiores a la ubicación de la subestación. Involucra una gran cantidad de equipos de control, de medición, de protección
¿no es cierto? Hoy en día ya tenemos cámaras de video, etcétera, ¿no? Y además, toda la parte de comunicaciones que existe en el mercado. Sería conveniente de que ya ustedes conozcan cómo es el sistema peruano. El sistema peruano es tal como nosotros lo estamos viendo en la pantalla. Nos dice que las interrelaciones en el sector eléctrico. ¿Cuál es primero? Las empresas eléctricas que generan, transmiten y distribuyen. ¿No es cierto? Eso es lo primero. ¿Qué es lo segundo? Lo segundo viene a ser el regulador fiscalizador, que es Socinelmin, que regula tarifas, hace fiscalización y hace a los usuarios, también hace fiscalización, regulación de tarifas y atiende los reclamos. ¿Quién es el que está realmente tras de toda esta parte de generación, transmisión y distribución? El COES, que es el Comité de Operación Económica del Sistema, que en suma crea un plan de transmisión bajo una normatividad que ya está establecida y asiste o supervisa y hasta asesora a los tanto Sinelmin como el COES tienen una administración que se ve en el mercado, hace la planificación, la parte de transmisión y hace la coordinación de la operación. Realmente toda esta parte que vemos acá es trabajo propio del COES. Osinelmin también tiene que estar en Osinelmin es el que le controla a este señor, es el que controla las empresas y recibe quejas de los usuarios. Por otro lado, tenemos el Ministerio de Giminas. O sea, el Ministerio de Giminas es el que es la parte importante que en este ministerio, o sea, de este ministerio depende Osinemin, el COES y Proinversión. O sea, ¿qué significa el Ministerio de Giminas? Significa una organización peruana, o sea, un ente que, por ejemplo, si todos los dispositivos que tiene Osinelmin han sido creados por el Ministerio de Energía. Ahí tenemos la Dirección General de Electricidad, conformada por gente muy capacitada. La mayor parte han ido a otros países a capacitarte. ¿Para qué? Para que si, por ejemplo, necesitamos una norma, adecuar una norma o cambiar algo, se hace acá en el ministerio. Ellos convocan a los mejores especialistas del país, que generalmente están en las universidades, y con ellos se hace el trabajo y el análisis de cambio o mejora de la normatividad. Por otro lado, se tiene que es también un ente que se dedica conjuntamente con el Ministerio de Energía y Minas, se dedica a hacer todo el planeamiento de las inversiones de nuestro país. Finalmente, podemos decir, ¿no? Podemos decir, todo el mundo trabaja para que el usuario esté conforme, para que el usuario tenga una energía limpia, tenga calidad y en función de ello, pues, se pueda trabajar correctamente. Usuarios, decimos a usuarios que podrían ser usuarios comerciales, usuarios domiciliarios, podrían ser usuarios industriales, o sea, todo tipo de usuarios reciben este tipo de tratamiento. Profesor, dígame. Disculpe, una consulta. No sé si podría explicar un poco lo que es la regulación de tarifas en este caso. ¿Cómo se ve reflejado eso? Si podría explicarlo nuevamente, disculpe. Muy bien. Regulación de tarifas. ¿Qué significa una tarifa? Por ejemplo, ¿qué significa una tarifa BT4? BT4,
todas las tarifas, o sea, todo lo que es pues análisis y lo que son costos, análisis de costos, lo hace la DGE. Entonces, la DGE, una vez que, ¿quién es el usuario? Es el público en general, o sea, somos los peruanos. Entonces, una vez que ya se tiene el documento, la norma, entonces el Ministerio de Energía y Minas trabaja con Indecopi y sacan los volúmenes, ¿no es cierto? Sacan la norma y la norma, una vez que se publica la norma por un determinado tiempo, este ente del Ministerio de Energía y Minas publicita y dice, miren, está en revisión esta norma. Y esta norma lo vamos a tener en el digital para que ustedes opinen durante 90 días, digamos. Pasan los 90 días, no han reclamado o han reclamado, si han reclamado, se les convoca y hay una plenaria hasta que la norma quede fecho. Una vez la norma, en la norma dice, ¿no? Por ejemplo, en la baja tensión. La norma dice que la parte tarifaria en BT4 está en función a las empresas generadoras, a las transmisoras y a los distribuidores y a los costos, o sea, me refiero a los costos de producción. Entonces, esta regulación de tarifas, cuando, por ejemplo, se quiere elevar la tarifa, es porque seguramente la incidencia de algún tipo de generación ha subido el costo. Y en ese caso, o sea, el autorizado para poder hacer este tipo de fiscalización o este tipo de atención es Ocinelmin. Ocinelmin tiene especialistas en tarifas y pues además que las tarifas, cada una de las tarifas ya tiene un determinado, tienen componentes. Por ejemplo, una de ellas se paga por generación, se paga por distribución, se paga por horas punta, se paga por horas fuera de punta, se paga por potencia reactiva. Entonces, toda esa cantidad de variables que va a tener un tipo de tarifa, lo gestiona Ocinelmin. En la universidad ustedes seguramente van a llevar un curso de tarifas y el que les va a enseñar es un ingeniero Oyanguren que tiene mucha experiencia en esta parte de tarifas. ¿Algo más, joven? No, profesor, todo claro. Muchas gracias. Listo, de nada. Muy bien, entonces ahí tenemos en general la estructura del sector eléctrico peruano, donde podemos tener la generación. En nuestro país tenemos generación hidráulica, generación térmica a petróleo y algunas hay hasta generación a carbón de piedra. Después tenemos generación eólica, de plantas eólicas, plantas paneles solares, generación, eólica, que se tiene algunas estructuras. En esas estructuras están los rodetes y están las ruedas que giran, dado el viento que hay en esa zona. Y tenemos en nuestro país un poco más de 500 megavatios de potencia que está en actividad. También tenemos los paneles solares. Hoy en día está de moda eso, y dado de que el gobierno chino está vendiendo los paneles solares con un costo bastante bajo. Y después tenemos otros tipos de generación, biomasa, por ejemplo, que no es mucho, pero aportan al sistema, y algunos otros tipos de generación que incrementan, ¿no es cierto?, su energía al sistema eléctrico interconectado. Sea cual sea el tipo de generación, necesitamos elevar la tensión para que cuando vamos a hacer la transmisión tengamos una corriente baja, la más baja posible, a una determinada tensión que, dicho sea de paso, ya está normada en nuestro país.
Toda esta etapa de transmisión entrega a la parte de distribución. Entonces ya se llegó, por ejemplo, desde Huancavelica se eleva a 220 kilovoltios y llegamos acá a San Juan. Como 220 kilovoltios no se puede repartir en la ciudad, entonces por lo tanto se utilizan transformadores para 138 kilovoltios y 60 kilovoltios. Y con esas tensiones se van ya repartiendo a los usuarios, ¿no es cierto? Eso es lo que se hace. Entonces tenemos, en resumen, generación, transmisión y distribución. La parte de utilización ya está en el usuario. Utilización comienza en bornes del transformador y termina hasta la última carga. Ahí tenemos un esquema lineal de las etapas de un sistema eléctrico típico peruano. Y lo que les decía, ¿no? La generación realmente en nuestro país se da en 10 kilovoltios, 12.5 y 13.8 kilovoltios. Tenemos en todos ellos transformadores de cualquiera de estas tensiones de generación a 220 kilovoltios. Acá tenemos, desde hace ya muchos años, teníamos una línea de 220, pero ahora ya tenemos líneas de 500 kilovoltios que se van hasta al sur, ¿no? Marcona, y en el norte también tenemos líneas de 500 kilovoltios. Se hace la transmisión. Permítame un ratito, por favor. Muy bien, disculpen la interrupción. ¿Ve la pantalla? Muy bien, entonces, decíamos que acá tenemos en resumen la generación de nuestro país, tenemos transformadores elevadores, reductores, y como les decía, tenemos
Acá en San Juan recibimos 220 kilovoltios, hay una red que se va al norte y otra red que se va para la distribución de las cargas especiales. Y como ven ustedes, antes de entrar a las cargas especiales, hay diferentes tipos de subestaciones con diferentes tipos de transformadores también. En la ciudad de Lima se hace el reparto en 60 kilovoltios, lo que vendría a ser la etapa de distribución. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en este caso, altos consumidores, tenemos la empresa Kimpact, tenemos Lab, por ejemplo, otra empresa mediana que se llama CUSA, consumos comerciales y domiciliarios y alumbrado público. Eso es la realidad de nuestro país. Profesor, disculpe. A ver. En ese gráfico, en este caso, ¿cuáles serían las cargas especiales, por ejemplo? Las cargas especiales serían todas estas de consumidores Kimpact. O sea, ¿por qué llamamos una carga especial? Porque, por ejemplo, Kimpact recibe la energía en 60 kilovoltios y ahí internamente ellos tienen algo de 40 subestaciones en 10 kilovoltios. Entonces eso vendría a ser una carga especial. Pero si yo tengo, por ejemplo, el Sheraton podría ser también una carga especial, aunque va de acá, en esta subestación le entrega pues 220, 460 y 380 en ese hotel, ¿no? Entonces, ¿cuál es una carga estándar? Vendría a ser, si es en consumo domiciliario o es alumbrado público, y ahí estamos en 220 kilovoltios. Cuando hablamos de una industria pequeña, o sea, o mediana, acá en este paso son potencias pequeñas, realmente trabaja en 220. Y una empresa mediana o pequeña ya trabaja en 380. Y una gran empresa como es Kimpact trabaja en 10 kilovoltios, pero en la baja trabaja en 460. Más o menos, ese es el detalle. Cuando hablamos acá de una carga especial, por ejemplo, podemos estar hablando de, a lo mejor no Antamina, ¿no? Pero otra empresa que recibe 138 kilovoltios y consume 20, 30 o 100, un poco más de 100 megavatios, entonces a eso se le llama carga especial. Listo, profesor. Entendido, muchas gracias. Muy bien. Ahí tenemos, fíjense cómo integramos el sistema. Lo mismo que le he explicado, pero ya digamos, en un diagrama de flujo, ¿no? Tenemos la parte de generación, se eleva la tensión para poder transmitirlo a este nivel de tensión. Acá tenemos otra subestación, lo baja a 60 kilovoltios. Claro que falta otra rama que es 138. Ya por acá esos 60 kilovoltios se convierten en 13.8. Y 13.8, mediante otra subestación que vendría a estar acá, ya da alumbrado público, edificios, consumidores industriales, consumidores comerciales y consumidores en 220 residenciales. ¿Por qué acá no se coloca también 220? Porque no se sabe el tipo de consumidor comercial. Depende del equipamiento y la atención que va a tener dentro del predio, ¿no? Y en este caso podemos llegar a edificios, todo lo que es consumidores residenciales, oficinas y comercios. Pero acá tenemos lo que la norma reglamenta, ¿no? Tensiones, acá están las tensiones de generación, todo esto es la fuente de generación. Saliendo de la generación hay una barra, y si tengo una barra, pues acá tengo una subestación que está conformado por el equipamiento de el ingreso a este transformador. Entonces acá hay que proteger el transformador, aguas abajo obviamente, y la salida, que en este caso nos dice que es la salida es 220, 500 kilovoltios. Todas estas estaciones se aprovechan de esta energía para poder tener unos servicios auxiliares que podría estar en 13.8 a 220 voltios.
perdón, 220 a 13.8. O sea, se estila, por ejemplo, en la central del Mantaro, no se coge en 220, sino se coge una tensión de 13.8 que genera para poder alimentar un transformador de más o menos 630 kVA para los servicios auxiliares de toda la central. Paralelamente ahí tiene un grupo electrógeno por emergencia, ¿no? Seguimos acá, en esta etapa, ya acá nos dice, ¿no? En esta etapa se trabaja con 60 y 138 kilovoltios. Por este lado ya tenemos toda la parte comercial, ya con 10, 13.8, 20 y 22.9. En el caso del concesionario, por ejemplo, Plus, tiene 10 y 20. En el caso de Luz del Sur, tiene 10 y 22.9. Pero en el caso de Huancayo, todo lo que es fuera de Lima, generalmente trabajan con 13.8 kilovoltios. Y a partir de esta subestación que tenemos, recibimos con estas tensiones, pero entregamos las tensiones normadas en nuestro país, que son 220, 380 y 440. Haciendo un análisis, por ejemplo, un usuario que tenga un consumo de una potencia contratada de 100 kW, entonces ya es preocupante, porque a partir de, digamos, 120, 150 kW ya no es comercial consumir en baja tensión. Tiene que pasarse a media tensión, porque la energía, o sea, bajo tarifa, está más o menos por el borde de los 65% la baja tensión, o sea, y si es media, 65% estaría ahorrando como 35% más o menos. Entonces, en esta parte de acá decimos sistema de generación, el sistema de transmisión, toda la parte de distribución y utilización en la parte únicamente de baja tensión. Clase de subestaciones eléctricas. Lo definimos por su operación. Por su operación pueden ser subestaciones de corriente continua en nuestro país. Existen, por ejemplo, yo conozco en Huacho, hay una subestación de corriente continua para que de la empresa Kimpa para que haga el proceso de electrólisis. Pero más, creo, las mineras también tienen, pero no es muy frecuente encontrarse con una subestación de corriente continua. Más bien, la gran mayoría son de corriente alterna, ¿cierto? Entonces, por ahí se apunta más. Por su servicio, pueden ser subestaciones primarias, elevadoras, receptoras reductoras, de enlace o distribución, de switcheo, maniobra, convertidoras o rectificadoras. Las secundarias también podrían ser receptoras, reductoras, elevadoras, distribuidoras de enlace y convertidoras. Por su construcción, podrían estar construidos a la intemperie, como es, por ejemplo, Campo Arminio, que es una subestación la más grande de nuestro país, está a la intemperie. Puede ser un tipo interior. Muy pocos tipos interiores hay en nuestro país por el tamaño y los niveles mínimos de aislamiento. Y tipo blindado también hay alguna que otra que operan en nuestro país. Sí, claro, adelante. No hay ningún problema. Permíteme concluir con esto y no vamos a ese tema. Fíjense, para mí no es interrupción. Yo quisiera de que ustedes, más que nada cuando hacemos clases virtuales, aprovechen, pues yo tengo bastante información, y pidan la información que desean y pidan aclarar cualquier término. No hay ningún problema.
yo voy a estar muy contento cuando ustedes tienen ese deseo de aprender. Muy bien, las subestaciones se diseñan en función de ¿qué? Del tamaño de cargas, o sea, qué tantas cargas, qué tanta potencia contratada tienes, ¿no? Es diferente, por ejemplo, yo tengo una subestación de 250 kW. Ahorita estamos equipando una subestación de 250 kW. Entonces, esa subestación, en tamaño de cargas, no es mucho, pues, ¿no? Los equipos no son tan modernos, los equipos, uno que otro está normalizado. Las importancias de la carga, bueno, sí, eso sí justifica. La complejidad de las cargas también un poco, los recursos humanos que van a manejar todo ese sistema no es muy elevado y la economía de la empresa tampoco es, digamos, excelente. Pero si me refiero, por ejemplo, vamos a referirnos al Jorge Chávez. El tamaño de cargas es por demás justificativo, ¿no? Cargas grandes y críticas. La modernidad de los equipos, bueno, la última red eléctrica que tienen, pues tienen equipos de última generación. Normalización de los equipos, sin norma no puedes hacer absolutamente nada. En el caso del aeropuerto. Y como el aeropuerto en el país habrá 4 o 5 empresas, no hay más, ¿no? Importancia de las cargas. Imagínense que de acá hace un tiempo, las balizas, o sea, la iluminación de las pistas de aterrizaje, se apagaron. Y entonces imagínense, no aterrizaron los aviones más de 8 o 10 horas, ¿no? Y fue todo un escándalo esa situación. Hay una importancia tremenda en ese tipo de cargas. En toda la parte informática, de igual manera, la importancia de las cargas, ¿no? La complejidad de las mismas, se tienen pues cargas que son de aire acondicionado, cargas de alumbrado, cargas para los centros de cómputo. Se tiene como cargas, por ejemplo, la parte de los UPS, y en fin, ¿no? Es sumamente importante. Los recursos humanos no son tan elevados, pero los que están al frente sí están bien capacitados. Y la economía de la empresa, pues, cuando se hacen proyectos, se desea que el proyecto esté óptimo. No interesa el dinero, porque es una empresa, pues, pudiente, ¿no? Los elementos principales de las subestaciones. Ahí tenemos las líneas, cómo sale y cómo entra. Dentro del sistema tenemos barras o embarrados, transformadores de potencia, equipos de maniobra y corte que son interruptores, seccionadores, transformadores de medida y protección. Fíjense, los transformadores de potencia son elementos importantísimos dentro de una subestación. Iguales son los transformadores de medida y protección. Hay transformadores diseñados y seleccionados para medir parámetros. Y hay transformadores de igual manera seleccionados para la protección del sistema. Asimismo tenemos los relés de protección de líneas, transformadores de potencia, grupos máquinas síncronas, grupos síncronos, barras, etc. También se tiene una batería de condensadores, o sea, bancos de condensadores para bajar la potencia reactiva, equipos de medición, mando y control. No siempre, bueno, acá en nuestro país se utiliza para rayos, pero a nivel de San Mateo para arriba, todos son para rayos, porque pues esa zona es caen los rayos del medio ambiente y afectan a la línea y a los equipos que no tienen protección. Celdas. Por ejemplo, en el Jorge Chávez trabajan con celdas Eaton. Por ahí he visto algunas celdas en algunas subestaciones un poco alejadas, ¿no? De la subestación principal. Hay celdas Schneider, ABB, una que otra, ¿no?
Para que ustedes tengan una idea, ¿no? Una celda Eaton de doble función, está costando más o menos como 140, 150 mil dólares. Una celda que hace lo mismo, casi lo mismo, Schneider, estará más o menos 30, 35 mil dólares. Entonces es sumamente caro, ¿no? Pero como ya lo decía, hay un proyecto y pues el proyecto, el Jorge Chávez, por ejemplo, está todo el equipamiento que se tiene ahí, son normas NEMA. Entonces, una norma NEMA, pues es caro, todito es caro. Se tienen los servicios auxiliares. ¿Qué viene a ser un servicio auxiliar, por ejemplo? Alumbrado, toma corrientes, podrías, dentro de una subestación, por ejemplo, tenemos calefacción, aire acondicionado, o sea, todo lo necesario para que la subestación funcione correctamente. Los recloses son en la práctica, son seccionadores interruptores. Interruptores mejor. Son comandados por relés y protegen contra los cortocircuitos de fases y las fallas a tierra que puede tener cualquiera de las fases. Baterías, un cuarto de baterías, ¿por qué? Porque todas las subestaciones principales son comandadas por una fuente de corriente continua. Entonces, la fuente de corriente continua en la práctica son baterías, con sus respectivos sistemas de protección. Hay que entender claro que todo el equipamiento de AC no se puede adecuar a uno de DC por la potencia de cortocircuito generalmente. Los sistemas de aterramiento. Tenemos en el aeropuerto Jorge Chávez, por ejemplo, se tiene una gran malla para cada edificio, ¿no? Y para la subestación principal, debajo de la subestación principal tienen un par de mallas. Obras civiles le corresponde obviamente a la parte civil, de arquitectura y obras civiles para todo lo concerniente a la subestación donde se va a trabajar. Elementos constitutivos de las subestaciones. Elementos secundarios, por ejemplo, tablero de control, transformadores de servicios auxiliares, cables de energía y control, sistema de alumbrado, equipos contra incendio, equipos e instrumentos de comunicaciones, ductos, canaletas, tubos en tuberías que podrían ser conduit liviano, mediano y pesado, y tuberías PVC-SAP muy poco, pero también hay igual, ¿no? Pesado. Instrumentación analógica y digital. Muy bien, ahora sí desean un poco de compensación reactiva. ¿Qué parte de la compensación reactiva desean? A ver, ¿ven? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profesor. Ya. Vamos a hacer un repaso básico de lo que son los bancos de condensadores. Si tenemos tiempo para poder resolver un problema. Muy bien, compensación reactiva. Comenzamos con el siguiente criterio. Por ejemplo, este suministro que tenemos acá, que atiende esta máquina, propiamente no es así, no tenemos suministro para exactamente un motor, sino tenemos para varias cargas. Pero hemos dibujado esto, ¿por qué? Porque si tenemos acá un tablero o una subestación que alimente, por ejemplo, esa carga. Entonces, esta carga consume potencia reactiva y potencia activa. O sea, imposible que ahorres potencia reactiva. Es decir, el motor tiene un factor de potencia
y la energía activa y reactiva tienen que entrar a bornes de la máquina con ese factor de potencia. Entonces, digamos que si yo tengo acá en este tablero, tengo el medidor, vamos a consumir el 100% en el suministro. Ahora hacemos lo siguiente. El mismo sistema, el mismo motor, pero todas estas flechas que significan potencia reactiva, acá está, vamos a suministrarlo a través de un banco. Entonces, este banco, instalamos el banco, hay una técnica para poder dimensionar y seleccionar el banco y que alimenta la máquina que tenemos acá. ¿Cuál es la ventaja? Acá se pueden dar cuenta, esta energía viene del banco, ya no viene de la red. O si viene poquito, porque acá es 0.96, que de vez en cuando podríamos bajarnos a 0.95, entonces, si estamos en 0.95, de casi va a venir un poquito de energía reactiva. Pero sucede de que es 0.96, ¿por qué? Porque en la práctica este banco le va a dar energía a este señor para que el suministro marque algo así, un 65%. Y el 35% que falta es la energía reactiva. Entonces, si estas flechas celestes o azules que ponemos acá, entonces ya no vienen por el sistema, entonces sentimos beneficiados en el transformador y en los cables y en los sistemas de protección. Es decir, los cables están más holgados ahora, podrían transmitir, o sea, yo podría esta carga hacerla más grande y van a responder. Por lo tanto, decíamos que la energía activa imposible que tiene que venir de la red, no hay otro sitio. En cambio, la energía reactiva, en este caso, utilizamos el banco de capacitores. Y podemos decir que el banco de capacitores genera campos magnéticos dentro de la máquina. ¿Por qué? Porque el motor necesita de potencia activa y potencia reactiva. Imposible de que trabaje sin su potencia activa y reactiva. Ahí tenemos, fíjense, una carga inductiva que en este caso dice, esta es la energía reactiva y esta es la energía activa. En total es la energía que nosotros vamos a tener. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, la energía activa es la que realmente va a trabajar y el resto es la energía reactiva. Pero la máquina necesita de esos dos componentes para poder trabajar. Hay diferentes tipos de condensadores o de bancos. Fíjense, en este caso hemos visto un banco tipo módulo, pero en su interior vamos a encontrar bancos de este tipo, ¿eh? ¿Qué se dice, no? Que este tipo de bancos son bancos pequeños que se ajustan a una plancha metálica y de ahí podría yo ajustar esta parte del sistema de aterramiento de los bancos. Acá tenemos el sistema de aterramiento de los bancos. Me dice, esto está bien, esto está bien, esto está bien, pero el banco yo no puedo instalarlo de esta manera, porque sabrán que esto tenemos un electrolito en aceite, ¿no? Ahora hay bancos mucho más modernos, pero de todas maneras ese es el criterio y recomendación del fabricante. Ya le decía, ¿no? Yo puedo tener un banco modular, pero en su parte interior está conformado por bancos individuales. Uno de ellos, por ejemplo, EPCOS es una marca de un banco alemán. Bueno, Siemens trabaja con este tipo de bancos, ¿no? Y los bancos tienen su marca. Acá nos pone una serie del equipo, nos da su capacidad, 3 por
166, por ejemplo, microfaradios, nos da la tensión nominal, pero acá nos dice esto va a variar en menos 5 más 10%. Y entonces acá tendrá la tensión nominal, 400, 380, 220. Y también nos dice, ¿no?, que la prueba de aislamiento se hace en 3 kilovoltios. La operación nos está indicando que el equipo en la parte interna está preparado para una apertura a una determinada presión que va a tener cada uno de los bancos. Y en ese momento se va a desconectar. Tiene un circuito de descarga y el fabricante es EPCOS. Y acá tengo la tensión, por acá tengo los kVAR, por ejemplo, 400 a 25, 380 a 26 y 230, 8.3 kVAR. Y por este lado tenemos esto a 50 Hz y esto a 60 Hz. ¿Cierto? Igual sería la relación, ¿no? Entonces, fíjense, con este tipo de placa es la que hemos sacado de acá. Todos los condensadores tienen sus placas. ¿Cómo es que nosotros determinamos una metodología para poder hacer una compensación reactiva? No, hay varios caminos. Uno de ellos es que le pidas al cliente los 12 recibos últimos y haces tu análisis de carga en un año. La otra, más profesional, es hacer diagramas unifilares actualizados. Que eso te va a dar también, si ya tienen los unifilares, puedes hacer un diagrama diagrama final, calcular la máxima demanda y ya vas a tener vas a tener información para poder hacer el análisis. Se hacen también estudios de compensación de energía reactiva. ¿Y qué significa un estudio de compensación de energía reactiva? Significa que vas a ir con un analizador, vas a poner el analizador y vas a registrar la carga, la potencia activa, reactiva, vas a poder medir los armónicos y todos los parámetros que deseas. Podemos nosotros también tener registro de los medidores de energía. O sea, cuando nosotros compramos una subestación, el concesionario nos pone un registro de energía que lee la potencia activa, la potencia reactiva, el factor de potencia, la corriente RMS, la tensión RMS, etc. Pero hay una quinta. ¿Y la quinta cómo sería? Le escribo al concesionario y le digo, mira, yo quiero que me vendas la lectura de este suministro, del suministro que tiene pues la empresa donde yo voy a hacer el análisis. Quiero que me vendas 4 meses. El mes está más o menos 35 a 40 dólares. Entonces, por 4, pongamos que sean 4 meses. Por 40 son 160 dólares. Esos 160 dólares tú lo cuantificas y lo puedes cobrar en tu presupuesto que le está haciendo al cliente, o en todo caso el cliente que te autorice mediante una carta que ese costo va a venir en su factura del propietario. Con toda esa información ya sabemos, no sé si por acá tendremos algunos diagramas, pero con toda esa información hacemos el análisis. Y necesitamos un diagrama de carga donde podamos visualizar la potencia activa y la potencia reactiva en el tiempo. Con eso ya resulta muy simple de poder hacer la compensación reactiva. Lo que se busca realmente es atender a un cliente con una eficiencia energética adecuada. Entonces, por ejemplo, en estos ejemplos que tenemos acá, te dicen, ¿no?, que lo que vas a alumbrar con 100 vatios, con una lámpara incandescente de 100 vatios, lo puede hacer con una lámpara especial, en este caso, de 20 vatios.
O sea, la cantidad de iluminación va a ser exactamente igual, o mejor todavía. Entonces, ahí está nuestra intervención, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, lámparas incandescentes, acá tenemos incandescentes de halógeno, fluorescentes, y acá tenemos LED. Entonces, la tendencia es utilizar lo que menos consume y vas a tener una iluminación de mejor calidad. Acá tenemos un dibujo que nos va a permitir hacer el análisis cabal de lo que estamos tratando de entender. Acá tenemos, fíjense, la potencia aparente, acá tenemos la potencia activa y acá tenemos la potencia reactiva. Si yo tengo una carga, un motor, cualquier tipo de carga, la potencia activa ese es fija y no lo puedes tocar. Esta potencia aparente, si yo tomo que S1 es la potencia aparente inicial, entonces decimos, ¿no? Este es S1, la potencia inicial, y acá tengo la potencia reactiva inicial también, y esta es la potencia activa que es inicial y final, que no cambia. Entonces, si yo deseo poner un banco, entonces digo, no, este S1 se va a convertir en S2. Y por lo tanto, si pongo un banco, la potencia reactiva Q2 va a ser la nueva fuente reactiva que voy a tener que cuantificarlo para cancelar mi energía con este consumo. Entonces, decimos así, ¿no? Decir, a este Q1, entonces, este Q2, ¿a qué cosa será igual? Será igual a K1 menos a Q1 menos Q2, ¿cierto? Esa es la idea, que desde un inicio yo pueda de este gráfico, pueda tomar un criterio, ¿no? Y entonces, cuando le ponemos el banco, fíjense, el ángulo se hace menor a este ángulo Q1. O sea, ese es el detalle. Eso es lo que estamos buscando. Método de compensación reactiva. Compensación individual a unas cargas, compensación en grupo, varias descargas individuales están en un grupo. En la práctica, individual y en grupo resulta siendo casi igual. Compensación automática centralizada. Entonces, con esto filtro un poco de reactivos y voy a la subestación y acá pongo un sistema automatizado. Puede ser, ese sistema automatizado puede ser compensación dinámica a tiempo real. En esta parte, hasta ahora utilizamos contactores. Y hay un criterio, ¿no? El concesionario, ¿cada cuánto tiempo mide el consumo de energía? Mide cada 15 minutos. O sea, abarca no sé cuántos cambios. Supongamos que vamos a tener 20 cambios en 15 minutos, lo suma, lo promedia y eso te cobra. En ese sentido, es que la compensación automatizada, centralizada, toma ese tiempo y dice, pues si la empresa concesionaria me va a medir cada 15 minutos, entonces le decimos a los bancos, ¿no? Banco, ¿para qué vas a llegar pues a 15 minutos? A ver, tú haces el cambio en 10 minutos. O sea, cada 10 minutos entra y salen los capacitores o los bancos que corresponden a un banco automatizado. La parte crítica en este banco automatizado son los contactores, que vamos a verlo más adelante. Esta compensación dinámica en tiempo real, sí puede entrar al segundo, ¿no? Entra, sale, no hay ningún problema ahí. Podemos también nosotros, al haber estudiado ya ingeniería y al haber estudiado ya circuitos, podemos o debemos estar en la capacidad de construir un filtro activo de armónicos. ¿De acuerdo? Me sirve como filtro y también me sirve para incrementar la potencia reactiva a la red.
Otra forma muy común de hacer compensación de reactiva es de jugar con los taps de los transformadores de distribución. Los transformadores de potencia, estos taps son regulados, ¿no? Algunos de forma automatizada, hoy en día ya los transformadores de potencia tienen un bobinado en el primario que mediante un circuito automatizado también de regulación de potencia reactiva, hace que cree un flujo de campo opuesto al flujo de campo principal, entonces lo resta, ¿no? Entonces ya no vamos ya a un tap físico, donde hay que poner un eje, un motor que mueva y haga cambios. Es que ese tipo de cambios es que hacen que el transformador sufra demasiado. Y al final hasta nos podría dejar. Hay otra ingeniería, no sé si ustedes lo llevan, pero dentro de los compensadores dinámicos se utilizan motores síncronos que trabajan en el segundo cuadrante y se denominan compensadores dinámicos, o sea, son motores síncronos que reciben de la fuente una potencia activa baja y entregan al sistema una potencia reactiva bastante elevada y de calidad. Todo lo dicho anteriormente lo tenemos acá. Yo en resumen quiero saber cuánto es el valor de este banco para que pueda operar una determinada carga. Y este banco, Q sub C está dado, ¿no? Q1, ¿dónde está Q1? Q1 es este vector grande. Menos Q2 es la primera ecuación. Entonces, mediante la tangente de Φ1, yo tengo Φ1 y la tangente va a ser igual a Q1 entre la potencia activa. Les aclaro, esta potencia activa tiene que ser la potencia de ingreso. La potencia que va a ingresar a la máquina en bornes, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ahorita vemos ese detalle. Entonces me interesa encontrar, ¿no? Q1 en función de la potencia en la parte inicial y en la parte final Q2 sobre la potencia también. Entonces, reemplazando en la ecuación número 1, voy a tener Q sub C va a ser igual a la potencia de ingreso por la diferencia de tangentes inicial y final. Acá tenemos una leyenda para que no nos podamos equivocar y hacer pues el trabajo adecuado. Además, se dice también, si la compensación es local o grupal, el valor final, el valor es 16.26, que es el factor de potencia técnico que está en la norma técnica de calidad de servicios eléctricos, y eso es 0.96. Si quisiéramos interpretar qué significa 0.96, ¿y por qué lo hacemos? Porque yo garantizo que al poner este 0.96, lo que voy a pagar en mi recibo va a ser 0 soles por potencia reactiva. Y cuando es centralizada, el ángulo, esto vendría a ser el ángulo final. Si este ángulo lo coloco acá, entonces acá este ángulo 1 me va a dar la carga. Lo voy a encontrar en el catálogo, lo voy a encontrar en una medición que he hecho, pero esto se calcula y esto se conoce. Y si es compensación local, esto ya lo conoces, ¿ven? Esto es 16.26. Operas, multiplicas por la potencia de la máquina o de la carga y ya tienes la compensación grupal o local. Y cuando es compensación centralizada, el ángulo es 9.94. Este final es 9.94, que vendría a ser un factor de potencia de 985. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Muy bien, entonces seguimos. Fíjense, esta metodología está bastante conocida, por lo tanto,
Acá hay algunas fórmulas que te van a ayudar, pero en suma, por ejemplo, acá dice, esta carga que es de 0.65 de factor de potencia, queremos llevarlo a una carga de que esté, pues, acá nos dicen, a una carga de 0.96. Y entonces, ¿qué hacemos? Cruzamos este 0.65 con 0.88 y vamos a obtener una carga de 0.96. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces acá en este ejemplo nos dice, por ejemplo, 30, que es la potencia de la máquina, por 0.88, que es ya voy a tener 26.4 cavar. Y para cualquier carga, estos son los cost fees finales y estos son los cost fees iniciales. Si yo deseo, por ejemplo, ¿no? 0.85, 0.9, esta constante, pues obviamente cuando yo quiero hacerlo más grande, cada vez va creciendo más. Si yo quiero con 1 fíjense lo que sucede, ¿no? Multiplico por esta constante y voy a tener un resultado de 1. Muy bien. Veamos el procedimiento. Desde el cálculo de la potencia se debe tener en cuenta que la potencia útil de una máquina, esta potencia que tenga esta placa, esa es la potencia útil. Pero es una potencia mecánica. Yo necesito una potencia acá, ¿por qué? Porque estoy alimentando en cavar, o sea, estoy alimentando en voltios amperios, ¿no? Entonces yo necesito que esto se venga acá. Y por lo tanto, acá tenemos la máquina, tiene sus parámetros, y uno de ellos es la eficiencia, que es potencia útil entre la potencia de ingreso. Esta eficiencia en todos los motores, pues es conocido, o sea, vamos a su catálogo y encontramos la eficiencia. Y a mí me interesa la potencia de ingreso, entonces la potencia de ingreso es la potencia útil sobre su eficiencia. Me parece que eso está bien claro, por eso es que Q/C nuevamente decimos potencia de ingreso. Fíjense, los manuales del fabricante trabajan con esta potencia útil. Y claro que no está bien porque es una potencia mecánica, ¿no? No vayan a tener ustedes confusiones con textos o libros o folletos que les habla en esta parte de acá, ¿ven? En esta parte de acá, ellos trabajan con potencia útil, cosa que no puede ser. Ahí tenemos otro panel donde se visualiza a partir, por ejemplo, de un cost fee inicial, te vas a un cost fee final. Y acá tenemos toda la formulación para poder encontrar las bases de la compensación reactiva. Nos dice, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener una compensación localizada. Para una compensación localizada tenemos el transformador, tenemos el tablero y tenemos bancos en diferentes puntos, ¿no? Y entonces nos dice las ventajas. A primera vista vamos a producir cavar producidos en el lugar, exactamente en el lugar de la máquina. Reducción de pérdidas en las líneas, todo esto van a reducir sus pérdidas. Reducción de caída de tensión, va a mejorar el comportamiento de cada máquina. Y ahorro, ahorro general, ¿no? De la potencia reactiva que no se paga. CC nos dice que es una central de compensación, o sea, primero filtro a ese nivel y lo que me sobra, lo que falta llegar a un cost fee de 0.98 lo hace este banco central. GC, acá tenemos GC, por ejemplo, dice compensación grupal. Estos dos serían compensación individual, dos motores, pero podría ayudarlo con este tipo de compensación. Eso también igual, ¿no? Compensación individual
podría mejorarlo con esta compensación central. Y la M está referido a los motores. ¿Por qué normalmente hablamos de motores? Porque son las cargas que más existen en la industria, ¿no? Más vas a encontrar motores. Entonces, cuando estudias motores, mejor estudiarlo bien para que, pues, no tengas problemas. Algunos detalles de la compensación individual o fija. Acá tenemos varios banquitos, por ejemplo, que alimentan cada una de sus cargas. Sus ventajas, dice, produce cavarse en el lugar, reduce pérdidas en la línea, reduce también caídas de tensión y un ahorro en el desconectador que vendría a ser estos en el interruptor termomagnético. Nos dice también que en fábricas con muchas cargas de distintas potencias y tiempos de operación, la compensación fija es generalmente demasiado costosa y no efectiva. Si hacemos un cálculo, porque cada vez que yo quiero alimentar, por ejemplo, esta carga, calculamos su cable, pero sin ningún banco. Ya ponerles banco localizado, banco centralizado o grupal, ya es un plus más a tu proyecto, ¿cierto? El alimentador debe estar dimensionado para que trabaje sin ningún banco. ¿Qué sucede entonces? Cuando yo lo pongo el banco, tengo que regular los interruptores. ¿Por qué? Porque yo estoy cargando hacia abajo y acá, por ejemplo, este interruptor ya está supuestamente sobrecargado. El interruptor, por decirles algo, ¿no? Si yo no tengo ningún banco, acá lo regulo a 600 amperios. Pero si yo tengo bancos, entonces tendría que regularlo a 450 o 400, según la lectura que tenga de la corriente en las cargas. En la parte grupal, ahí tenemos en la parte grupal, fíjense, varias cargas, su interruptor principal, un banco con su respectiva protección, y nos dice, en este caso, por ejemplo, reducción de la inversión de capital, porque en vez de compensar cada uno, estás compensando uno para todos, pérdidas reducidas en la línea de distribución, caída de tensión reducidas también, y mayor factor de utilización de los capacitores. O sea, hay que pensar también que un capacitor no es cuestión de enchufarlo o de conectarlo ahí, tiene que ver mucho la protección, dónde lo vas a instalar, el ambiente donde lo vas a instalar, etc. Fíjense, y acá tenemos la compensación centralizada. Entonces, nos dice que el consumo de estos motores lo va a proveer este banco de condensadores. Estos condensadores que tenemos acá con su bobina de protección, con sus interruptores, o en todo caso, filtros para que el banco pueda trabajar con su protección adecuada. Y nos dice todo este transformador y las líneas principales van a estar más holgadas, mejor utilización de los capacitores que tenemos acá, porque no van a dar mucho ni poco, también todo va a estar regulado por este controlador. Solución más rápida en cuanto a costos, más fácil de supervisarlo, porque en un solo tablero vas a supervisar todo y el manejo es automático. El punto de conexión generalmente es el tablero general de distribución, que normalmente ese tablero está cerca a la subestación. La solución más económica para aplicaciones complejas es generar capacitores controlados por un controlador automático de potencia reactiva, ¿no? Ahí tenemos los capacitores, diferentes tipos de capacitores, diferentes placas también, o sea, componentes que conforman los capacitores. Por ahí tenemos, por ejemplo, las ventajas de este tipo de capacitores.
siempre pensando en que lo que vas a pagar por la energía reactiva lo están generando los capacitores. No perder de vista que un negocio, cuando hacemos un trabajo de este tipo, el usuario nos dice, ¿cuánto voy a ahorrar? Tanto. Él al toque agarra su teléfono y multiplica lo que le dices por máximo 30. Ya, entonces 30 meses, sumas todo y ¿cuánto va a costar? Por ejemplo, $20,000. Entonces saca en soles y dice, no le conviene porque los negocios, sea la plata, el TIR y el BAN tienen que dar como para que tú puedas, o cada uno de nosotros que hace el trabajo, pueda recuperar la plata en más o menos entre 20 y 24 meses. Ahí resulta atractivo este tipo de trabajo. Entonces, ahora sí, vamos a la parte práctica. Compensación reactiva, nos dice del local estándar y la más económica. El fusible. La corriente nominal, eso lo vas a tener en el banco, ¿no es cierto? O calculas el banco y ya vas a tener la corriente nominal. Entonces, este fusible se calcula con 1.3 veces la corriente nominal. Este fusible que tenemos acá. Y si tiene sus curvas, mejor todavía. El cable lo calculo con 1.4 veces la corriente nominal. Y como les decía, los datos de la carga lo tienes que obtener del fabricante o del catálogo o de algún documento que sea creíble, ¿no? Y que sea, pues, obviamente confiable. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Muy bien, entonces fíjense, esta es la parte más económica. Porque tienes el fusible, tienes el banco, y vamos a ver que, si bien es cierto, lo más económico no es lo mejor técnicamente hablando. Ahí tenemos otro. Ya hemos visto cómo elegimos un interruptor y cómo dimensionamos un cable, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos el interruptor y el cable. Ya mejoramos tremendamente. Pero todavía decimos, es un poco estándar esto. Muy bien, entonces ahora decimos, no, vamos a automatizar. Entonces ponemos los fusibles que son baratos. Tenemos el banco, el cable, y entonces tenemos acá este contactor. Y entonces decimos, este contactor lo calculamos con 10% más. Y si es posible, 15 o 20%. ¿Por qué? Porque quien va a trabajar en todo este sistema es este capacitor. Este circuito que les decía, este capacitor va a recibir la orden de este controlador y va a hacer que este contactor entre y salga, entre y salga, entre y salga las veces que el controlador lo necesita. Entonces estamos en este punto de que esta es la parte más sensible. Los cables no van a tener problemas, el fusible tampoco. Esta es la parte más sensible. No olviden que es la parte más sensible. Entonces ahora decimos, si es la parte más sensible, sacamos el fusible porque el fusible únicamente funciona en cortocircuito. Y adicionamos ahora sí, interruptor, contactor. Pero decimos esto es una compensación reactiva automática. ¿Por qué? Porque en esta compensación reactiva automática, el controlador le va a decir a este contactor, entra y sale, y pues, para que pueda satisfacer su carga. Ahí tenemos un banco de baterías de condensadores básico, el controlador lo tenemos acá, tenemos sus bordes, su transformador de corriente, fíjense, y su toma de tensión para poder alimentar esta regulación. 3 unidades, sus contactores con sus resistencias de descarga. Y podemos tomar esto de acá como referencia. Acá tenemos, fíjense, esta es la fuente, este es el interruptor principal y acá tenemos la carga. Acá tenemos los bancos alimentan a estas barras
Y las barras, mediante un interruptor, alimenta hacia la carga. Claro está que acá tenemos una unidad de medida y la unidad de medida va a recibir la corriente mediante este transformador de corriente. ¿De acuerdo? Y en el otro, o sea, en la fase L2 y L3, se va a instalar el transformador. Entonces, si yo tengo tensión y corriente, entonces ya puedo tomar el factor de potencia. Fíjense, este transformador, suponiendo que este es 440, acá tenemos únicamente 120. Y por este cablecito alimento a la unidad de medición y por acá el otro cablecito también alimento a la unidad de medición. Y este punto que tenemos acá es el mismo que tenemos acá, que lo llevamos a la parte superior para que acá tengamos un punto común, este de acá común, y este de acá lo traemos por este lado y tenemos acá otro común. Entonces abajo ya no tenemos problemas con las bobinas de los contactores, sino ahora arriba tenemos una línea y abajo tengo una línea. Entonces este equipo le va a decir a esta unidad, cierra el primero, llega acá y el contactor se energiza. Cierra el banco, estos todos van a estar cerrados, cierra el banco y entrega la energía reactiva hacia la carga. Así es más o menos cómo trabaja. El montaje, por ejemplo, de un banco, en este caso de 30 caballos. Ya que estamos en esta situación, podemos decir, ponemos fusibles. Fíjense, y este es son los contactos de fuerza. 1, 2, 3, la fase R, S y T. Y acá tenemos los contactos de control. Vamos a explicarle por acá. Vamos a ver, acá está, por ejemplo. Hacia acá, si analizamos de acá hacia la parte de abajo, que es la parte de fuerza, es un cable, ¿ven? Acá también un cable, pero de la parte de fuerza de ingreso viene por estos cables al cuerpo de este auxiliar, porque este es un auxiliar, ¿ven? El contactor está debajo y encima tienes un auxiliar. Entonces, cada vez que viene la energía, esto es una impedancia y limita la corriente que va a venir hacia acá y hacia el banco. Veamos acá. En esta parte de acá. Viene la energía por este lado, estamos hablando de milisegundos, viene la energía por acá. Como esta distancia es más chiquita, energizamos el cabo, no sea la bobina, y jala, ¿no? Jala el eje, jala y cierra este contacto, lo cierra y va por esta resistencia. Acá está el modelo de la resistencia y alimenta el banco. Y así hacen los tres. ¿Durante qué tiempo? Un tiempo muy corto. Cuando se energiza, fíjense esto, se cierra y se cierra. Entonces, entre este punto, o sea, esta resistencia más esta resistencia hace de que cuando esto se cierre, acá entre este punto y este punto voy a tener prácticamente 0 ohmios. Y acá voy a tener una resistencia significativa. Entonces, por más que esto esté cerrado, la corriente en vez de venir por este camino, va a ir de frente. Y a este tipo de condensadores se le denomina condensadores categoría AC6B. AC6B. Fabricados en forma casi exclusiva exclusiva para bancos de capacitores. Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, un contactor de 1200 amperios, una corriente de ese tipo. Sin precontactos, o sea, contactor únicamente.
Entonces esos pulsos grandes de corriente son los que le van a destruir a este contactor. Y acá tenemos los contactores con ese auxiliar. Dice con precontactos. Y esta corriente que era 1200, estando con ese precontacto se convierte en 300. Ya podemos ver acá los pulsos cuando arranca, entra y sale, son mucho menores. Esto es muy parecido a cuando, por ejemplo, ensayen ustedes. Pongan un vaso en el lavadero de la cocina, un vaso que esté dentro del lavadero, ¿no? Y con otro vaso, llenen el agua del caño, lo levantan a unos 20 centímetros sobre el vaso que esté en el lavadero y viertan del vaso, el segundo vaso, ¿no? Viertan el agua y se van a dar cuenta que la mayor parte del agua que cae a ese vaso se va a salir hacia afuera. ¿Por qué? Por el golpeteo que tiene y por la caída del agua se sale, ¿no? Ahora, un segundo caso. Ustedes llenen el vaso que está en el lavadero a la mitad y llenen también el segundo vaso y échenlo al vaso que está en el lavadero. En la práctica casi no se va a salir nada del agua. Eso es lo que hace este señor, alimenta el banco con todas estas corrientes pico, ¿no? Y este señor alimenta el banco también, pero con un camino indirecto que va a llenar al condensador, lo va a energizar, su corriente de inserción prácticamente va a ser responsable y cuando llega la fuerza ya la corriente va a ser más pequeña. Más o menos ese es el detalle. Y lo que voy a explicar es que estos contactos tienen una distancia y estos tienen una distancia también más pequeña. Cuando esto cierra, esto ordena, ¿no?, que esto se vaya hacia arriba. Entonces, esto va a demorar más tiempo que esto de acá porque su distancia es más pequeña. Preguntas, jóvenes, hasta donde estamos. Muy bien, ahí tenemos. Dice, norma IS 947-4, categoría AC6B. Esos son estos bancos para condensadores. Estos contactores preparados exclusivamente para bancos de condensadores. Ahí tenemos varios modelos de varias marcas, pero en fin, se hace lo mismo, ¿no? Al final significa lo mismo. A un detalle, fíjense. Cuando eso salió hace muchos años, acá tenemos la fuerza, la fase RST. Entonces teníamos un técnico que agarró el desarmador y acá está conectado, energizado estaba, y con esto ¡fum!, lo presionó hacia el fondo. Y el banco ¡pum!, explotó. O sea, este contactor explotó. ¿Por qué? Porque el banco no está diseñado para que pulses con esto, ¿no? Con la mano, el desarmador lo pulses. No va a contabilizar el tiempo de carga, ¿no? Ahí tenemos más bancos. Ahora, acá tenemos el equipo el cerebro de todo lo que estamos viendo. Esto viene a ser el contactor, estos los bancos, y presentamos un filtro. Este filtro, o sea, es una bobina, lo conectamos, entra y sale. Entonces, fíjense, estas bobinas, ¿qué hacen? Los bancos generalmente producen una corriente inrush, una corriente de energización. Entonces, esa corriente de energización, en el momento del golpeteo, en el momento del inicio, crean armónicos y entonces contaminan el sistema. Y este filtro es muy necesario para poder amortiguar y no dejar que pasen los filtros hacia la red. Hay que tener mucho cuidado también con la reactancia inductiva,
de esta carga. Puede que se dé una frecuencia de resonancia y esto se haga un cortocircuito. Entonces, los que hacen los tipos de compensación reactiva tienen que hacer una prueba para no caer en la frecuencia de resonancia. Y ahora sí, un sistema ideal. Un interruptor, su contactor y un sistema de filtros, ¿cierto? Entonces, sistema de filtros, por ejemplo, esta bobina nos dice los datos técnicos nominales de las bobinas o choque son la inductancia, reactancia inductiva y los kVAR a la frecuencia que yo deseo. En las tablas lo vas a encontrar por kVARs. O sea, ¿para qué van? Pues vas a registrar qué bobina vas a colocar. Y a estas bobinas se denominan bobinas de choque. Ahí tenemos ya un sistema con una carga industrial, por ejemplo acá, donde tenemos los fusibles, tenemos los contactores y tenemos los reactores y los bancos. Y la parte del regulador lo tenemos en la parte de arriba. ¿Dónde va a trabajar este regulador? En los contactores. Hay veces sucede que nos va a pasar, ¿no? De que vamos, medimos a la planta con la idea, ¿no? De ganar el trabajo y se presenta por ahí uno que te pone un costo de no sé dónde ha salido y te gana el trabajo. Entonces, te ha ganado porque supuestamente has puesto acá interruptores, ¿no? Y vino el tipo y puso fusibles. Entonces, en este modelo, hay que ver cuál de los elementos vas a colocar. Si es una empresa, por ejemplo, que tiene equipos modernos, no puedes poner fusibles, ¿no? Ahí tenemos los choques, diferentes tipos de choques para utilizarlo. Algunos criterios de solución, se tiene el montaje, por ejemplo, un bar bus. Y acá está los que lo han hecho. ¿Cómo se rompen los bancos? Acá tenemos, por ejemplo, los bancos se rompen y quedan así. Estos bancos, por ejemplo, se van explotándose uno a otro por exceso de temperatura o simplemente son los efectos de los armónicos. Igual acá también destrozado, fíjense, destrozado, pero la parte eléctrica tiene acá, por ejemplo, un sistema de ventilación. Puede ser, acá este nivel es un extractor de aire y en la parte de abajo es un inyector de aire para tener los bancos bien ventilados, ¿no? En la práctica tenemos acá, por ejemplo, un tablero de 3 cuerpos. Acá tenemos todos los interruptores y los bancos están distribuidos en los 2 cuerpos. Y obviamente el cableado está unido a este sistema, ¿no? Acá tenemos el interruptor principal y por acá tenemos su regulador. Productos terminados, acá tenemos todos los bancos, tenemos toda la parte de accionamiento. Y como les decía, en la parte de abajo siempre se inyecta aire a la parte superior. Acá tenemos electroventiladores pequeños en la parte interna para que absorban aire del medio ambiente. Y acá también electroventiladores, o sea, motorcitos que toman el aire de la parte interna y lo expulsan hacia afuera. Diferentes tipos de montajes y detalles. Acá están, fíjense, en cada puerta estamos los motores que toman el aire de la parte externa para introducirlo a la parte interna. Muy bien, esto es un ejercicio, no sé cómo estamos con el tiempo, pero vamos a repasarlo rápidamente. Este es el ejercicio tipo que nosotros hemos desarrollado en la parte de cortocircuito. Vamos a verlo, debe estar por acá.
A ver, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Yo consulta. A ver, adelante, adelante. Es en el caso o sea, fui al catálogo para encontrar el cable de media tensión ¿Ya? y, y hay una parte donde sale igual se toma, usted mencionó que debemos elegir la parte triangular, la distribución de los cables de forma triangular. ¿Ya? Eso también se toma en cuenta para seleccionar el cable de media tensión, porque ahí me sale la resistencia, ya sea de forma plana distribuida o de forma triangular. Claro, sí. Es que los cables de media tensión, si ves el catálogo, a ver, vamos a buscar el catálogo. Vamos a buscar el catálogo. ¿Dónde estás? ¿Qué tipo de cable N2X SY, no es cierto? Vayamos acá a ver. Sí, profesor, esto. Acá está, por ejemplo, ¿ve? Este tipo de cable dice, su resistencia 20 grados centígrados, y acá dice, la resistencia, esta es la resistencia del conductor, y esta es la resistencia del conductor, dice 90 grados centígrados, pero en formación plana. ¿Plana qué significa? Uno, pones un cable a 7 centímetros el segundo y a 7 centímetros el tercero. En esta casa dice resistencia cuando la formación es triangular. En la parte de la base tú tienes la fase R, S y T encima, formando un triángulo, pues, ¿no? La reactancia también igualito, forma plana y forma triangular. Desgraciadamente acá no sé por qué no lo saca. Ahí vamos a buscar otro catálogo que nos pueda dar ese, a ver acá. Acá fíjense, nos dice lo siguiente, ¿verdad? En todos los catálogos nos dice, ¿no? La posición A, que nos dice el catálogo con números y valores, la posición A nos dice 3 cables unipolares en formación tripolar. Tripolar significa, ¿no? En forma de un triángulo se colocan los 3 conductores. Un momentito, ¿no? 3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos paralelos, o sea, cuando no es tripolar, cuando son unipolares, dice, ¿no? Tendidos paralelos en una separación de 7 centímetros. La otra, dice, 3 cables unipolares en formación tripolar, que es lo mismo, ¿no? Pero si no es así, no es tripolar, entonces tendidos y agrupados en triángulo en contacto. Y acá dice, bajo las siguientes condiciones, o sea, esto se da bajo las siguientes condiciones: temperatura del suelo, temperatura del aire, resistividad, profundidad. En este caso son 700 milímetros, vamos a ver una tensión mayor de 6, hay que checar también 700.
Acá cuando es de, a ver, de 7.8 a 15, también es 700. Cuando es de 12 a 20, 700. Y cuando es de 18 a 30 kb son 700. La profundidad de la instalación en la práctica y según las normas del Código Nacional es diferente. Es 1,10 m. ¿Alguna otra consulta? Fíjese, la parte de compensación reactiva es criterio únicamente, ¿eh? Y ustedes tienen acá en el problema que hemos desarrollado en clase. Vamos a ver. Acá está la parte de compensación. Hicimos esta parte. Uy, acá no está eso del cable, ¿no? Pero ustedes lo tienen. Ahí está, nos dice la compensación local, ¿ve? Y acá están todos los bancos, y acá tenemos una formulita, pero acá, ¿esto qué hace, ve? Esta es la potencia instalada. Este es factor de potencia inicial, eso está en la carga. Este es el factor de potencia final. Y bueno, tiene los ángulos porque tú necesitas que en esta formulita el curso C va a ser igual a esta potencia, paréntesis, tangente del ángulo inicial, menos tangente del ángulo final. Y te va a salir los 204. Pero no perder de vista lo siguiente, ¿no? Fíjense, este motor está en este TD. Y en la barra del TD también vas a poner el banco para que la potencia reactiva vaya como en la figura que hemos visto, ¿no? El banco da potencia reactiva al motor. No sé si hasta qué punto manejan la parte de las máquinas, porque si yo le pongo un banco de condensadores al motor, el motor no cambia su factor de potencia, es de diseño igual. Lo único que voy a hacer es que esa potencia reactiva que venía de la barra, ahora lo de este banco. Pero la conducta del motor no cambia. Pones un banco, esto como que la caída de tensión de este punto a este punto va a ser menor. Si eso aumenta aumenta la tensión para que la corriente disminuya ligeramente, ¿no? Pero ese es un criterio, ¿no? El criterio, el concepto que manejamos, pues es el mismo, ¿no? Una vez que ya tenemos esta compensación, decíamos, vamos a hacerla, y ahí tenemos, fíjense, el desglose, ¿no? Decimos, por ejemplo, voy a tener 8 bancos, y entonces son 224, 240 acabar. Y eso exactamente lo que tenemos acá, ¿ven? Pero estos 240 acabar, lo vengo acá, lo compenso en baja y va a ser 202. Y acá tenemos, o sea, si ya tengo esta compensación, ahora voy a hacer el general. Me quedan dos alternativas. Me olvido de esta y hago la compensación de todo. Pero apenas tengo el valor de entonces tengo que decir, vamos a suponer que acá me sale 202. Acá me sale 600. La compensación que tengo que poner es 600 menos esta de acá. Menos este valor. Ese es el banco que al final tengo que... ¿Por qué? Porque no lo he incluido en el análisis. Acá en el problema nosotros hemos incluido... A ver, ¿dónde está? Está incluido... A 6, no está, ¿no? A ver, pero vamos a verlo. Sí, lo que pasa es que en esto hemos hecho el análisis de todo, pues, ¿no? Y esto es el, ¿cómo se llama? El análisis que hemos hecho para este tipo de cargas. Acá está, ve.
tenemos las 5 cargas y acá está el banco, estamos incluyendo el banco. Entonces el resultado que me va a salir con la máxima demanda ya es el resultado del banco en sí. Si yo no hubiese incluido entonces sí, sacaba la potencia que viene acá de 462 y tendría que disminuirlo el banco de 202 caballos. Repasen esto porque pues la idea es tener este criterio y es exactamente como lo hemos repasado. ¿Alguna consulta que quieran hacer? Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que pasen un bonito fin de semana. Buenas noches y nos vemos en la próxima clase. Buenas noches, profesor.